Bueno, muchachos, pues vamos a empezar a contestar esta parte de física de la guía Territorium Person para el examen de la UNL, entre otras universidades. Acuérdense que estos ejercicios vienen en la nueva guía actualizada que pueden encontrar aquí en el canal. Son 10 ejercicios tipo que vienen de la parte de física. Toda la gente que va a presentar su examen para ingeniería y tecnología van a venir en su segundo examen, que es examen de diagnóstico, pues viene la parte de física, una de las materias más pesadas por el contenido tan extenso que te pueden poner. Problema número 1 dice: relaciona las siguientes columnas según corresponda. Tenemos un concepto que dice vector, cantidad vectorial como número 2 y cantidad escalar. Entonces acuérdense que el tema que nos están aquí dando a entender que hay que dominar son las magnitudes escalares y vectoriales. Apréndete ese tema, lee la teoría y que lo lleves bien definido para si te toca un ejercicio de ese tema, pues lo puedas sacar bien. En este caso, acuérdense que hay dos tipos de cantidades: cantidades vectoriales y cantidades escalares. La mayoría de las cantidades que maneja física son las cantidades vectoriales, porque son los vectores son aquellas magnitudes físicas que están definidas en un sistema de referencia que se caracteriza por tener magnitud, dirección y sentido. Entonces, por ejemplo, aquí la 1 iría con la C, que es un vector. Un vector está conformado, por ejemplo, un vector de velocidad, o sea, que se refiere con magnitud, que tiene un número, por ejemplo 100, que sería la magnitud, la dirección y el sentido. Bueno, aparte pues tienen la unidad, ¿verdad? Aquí le faltó la unidad, 100 kilómetros por hora, podría ser la magnitud, y la dirección y sentido, pues 100 kilómetros por hora al norte. Eso sería la dirección y sentido. Entonces 100 kilómetros por hora al norte se considera un vector. ¿Por qué? Porque tiene magnitud, tiene unidad y tiene dirección y sentido. Entonces sería un ejemplo, por eso vector es una magnitud física que está definida. La diferencia con las cantidades escalares es que las cantidades escalares sería en este caso la B, es una cantidad física que está completamente determinada por nada más un número y la unidad correspondiente, o sea, quiere decir que carece de dirección y sentido, por eso se llama cantidad escalar. Por ejemplo, aquí 10 kilómetros, pero no te da dirección ni sentido. Entonces 10 kilómetros tiene unidad, que tiene un número que es 10, y la unidad que son kilómetros, que es una unidad de distancia, pero no me dice dirección, por lo tanto se consideraría una cantidad escalar. Entonces si tiene dirección y sentido, vectorial, y si no tiene, pues es cantidad escalar. Y ya la cantidad vectorial pues sería la letra A, que sería cantidad física que está completamente determinada por su magnitud, por su dirección y por su sentido. Pues cantidad, pues cantidad vectorial. Magnitud física, el vector. ¿Okay? Entonces ahí es un clavado a lo que es magnitudes escalares y vectoriales. Vean algunos ejemplos como el que les puse aquí. Una cantidad o vector o cantidad vectorial que tiene dirección y sentido, unidad y número. Y las cantidades escalares que nada más tienen lo que es el número y la unidad, pero no carecen de dirección y sentido. ¿Ok? Vamos al problema número 2. Estamos en la parte de física. Acuérdense de estos ejercicios tipo que puso la última guía actualizada. Bueno, aquí sería la C, ¿verdad? Territorium Person, que es algunas de las universidades que lo presentan, pues es la UNL. De hecho, la UNL fue la que la sacó, ¿verdad? Observa la siguiente gráfica, dice problema número 2, aquí arriba. Observa la siguiente gráfica, dice por aquí: siempre cuando tengas una gráfica hay que checar muy bien qué me están poniendo en el eje X y en el eje Y. Dice aquí que es el tiempo en segundos en el eje X, y en el eje Y me están poniendo la posición en metros. Entonces estamos hablando de posición o distancia y en tiempo. Entonces te preguntan cuál es la velocidad media del movimiento descrito en la gráfica. El movimiento descrito me ponen un punto que llega hasta el 11 metros, y un punto que inicia en 2 metros, porque estamos en el eje Y. Entonces acuérdate que en física el concepto de velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Entonces el movimiento empieza donde el tiempo
es igual a 1, aquí está el tiempo en el eje X, aquí t vale 1, ¿ok? El tiempo vale 1 y el movimiento llega hasta este punto donde t, chécale, vale 4. Aquí está, de t1 en X hasta t4 es el movimiento que me están dando aquí en la gráfica. Y checa que las distancias, la distancia empieza en 2 y llega hasta, ¿qué distancia? Hasta el 11, que es la que tenemos en Y. Entonces ya tienes dos distancias y dos tiempos, pues puedes sacar una distancia y un tiempo para poder sacar la velocidad, y esa sería la fórmula para poder realizarlo. Es cuestión nada más de checar qué te están dando en el eje X y en el eje Y. Aquí tenemos desde un tiempo 1 hasta un tiempo 4, hizo una distancia de 2 hasta 11. Entonces la velocidad sería la distancia que recorrió en esta gráfica, sería 11 menos 2, pues recorrió una distancia de 9 metros, ¿estás de acuerdo? Que es la distancia de 2 a 11, una diferencia de 9 metros, que es la distancia, y el tiempo, ¿en qué tiempo lo recorrió? Pues la diferencia de 4 y 1, ¿qué tiempo hubo del 1, t igual a 1 a t igual a 4? Pues una diferencia de 3 segundos. Entonces si dividimos la velocidad sería 9 entre 3 metros por segundo. Checas la pregunta, ¿cuál es la velocidad media? Sería 3 metros por segundo. Letra A, porque las unidades de velocidad son metros por segundo o kilómetros por hora. No me vayas a poner 3 metros sobre segundo cuadrado, serían las unidades de aceleración. Y aquí me están pidiendo la velocidad, por lo tanto la respuesta es la letra A. Checa que también tienes que tener en cuenta las unidades, porque si te doy un 3, tienes que saber que son metros por segundo, no metros sobre segundo cuadrado, sería aceleración. Vamos al problema número 3. Aquí está. Dice, un automóvil que parte del reposo acelera uniformemente y alcanza una velocidad, parte del reposo, o sea, quiere decir que la velocidad inicial es igual a 0, ¿verdad? O todo lo que parte del reposo acelera uniformemente y alcanza una velocidad, digamos una velocidad final. Hay que poner primero todos los datos, 7.5 metros por segundo en un tiempo de 5 segundos. Suponiendo que mantiene esa misma aceleración, o sea, no me están diciendo qué aceleración tiene, ¿cuánto tiempo más tiene que pasar para que el automóvil alcance una velocidad de 10.5 metros por segundo? Aquí te están dando una pauta a seguir. Dice, suponiendo que mantiene esa misma aceleración, ¿cuál? Pues te está dando a entender que hay que sacar la aceleración con estos datos y ya vas a usarla para acá, ¿no? Entonces, si sacamos la aceleración de estos datos primeros que nos dieron, acuérdate que la fórmula dice que aceleración es igual a velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo. Una aceleración es un cambio de velocidades. Si no hay cambio en la velocidad, o sea, si no hay velocidad final y velocidad inicial, no puede haber aceleración. ¿Estamos de acuerdo? Entonces aquí la velocidad final, ya sustituyendo, sería 7.5 metros por segundo menos 0, porque partió de velocidad inicial 0 del reposo, y lo divides entre el tiempo que tardó, que fueron 5 segundos. Estamos hablando de que la aceleración sería 7.5 metros por segundo entre 5 segundos. Por lo tanto, la aceleración en el primer tramo sería 7.5 entre 5, me da 1.5 metros sobre segundo por segundo, segundo cuadrado, que son las unidades de la aceleración, metros sobre segundo al cuadrado. En el primer tramo este móvil llevaba una aceleración de 1.5 metros sobre segundo al cuadrado, y esta aceleración es la que vas a usar para el segundo tramo, ¿verdad? Entonces aquí metros, aquí le pones un 1, metros por 1 metro, segundo por segundo, segundo cuadrado. Suponiendo que mantiene esta misma aceleración que ya sacaste, que es 1.5 metros sobre segundo al cuadrado, ¿cuánto tiempo más tiene que pasar para que el automóvil alcance una velocidad de 10.5 metros por segundo? Ahora, tomando esta aceleración, tenemos que ahora la velocidad final a la que quieres que tú llegue el automóvil, o que llegó, es de 10.5 metros por segundo. Pero ¿con qué velocidad inicial partió el auto? Fíjate que en el primer tramo, digamos, llegó a una velocidad de 7.5 metros por segundo, y luego de ahí
te preguntan cuánto tiempo más para que de 7.5 llegue a 10.5. Entonces la velocidad final en el primer tramo, que era 7.5, ahora en el segundo tramo va a ser la velocidad inicial. Es con la que va a empezar en el segundo tramo. Entonces la velocidad inicial sería 7.5 metros por segundo. Ya tienes datos suficientes, velocidad inicial, que fue con la que terminó e inició el segundo tramo. Ya tienes la aceleración, que la sacaste de aquí, y tienes la velocidad final, que es la que va a llegar a 10.5 metros por segundo. Ya puedes sacar el tiempo. Con la misma fórmula que utilizamos aquí, que hay que dominar, tenemos que aceleración es igual a velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer de esta fórmula? Pues la vas a despejar la t. La t pasa multiplicando, entonces sería AT o A por t, va a ser igual a velocidad final menos velocidad inicial. Por lo tanto, si despejamos la t, que es el tiempo que me están pidiendo, ¿cuánto tiempo más? Pues sería velocidad final menos velocidad inicial, y la a que está multiplicando pasa dividiendo. Por lo tanto, tenemos una velocidad final de 10.5 metros por segundo. Le vamos a quitar la velocidad inicial, que fue con la que terminó el primer tramo, que era 7.5 metros por segundo, y lo dividimos entre la aceleración que nos dio en el primer tramo, que era 1.5 metros sobre segundo al cuadrado. Si tú haces la resta de esto, estamos hablando de 3 metros por segundo entre 10.5 menos 7.5 entre 1.5 metros sobre segundo al cuadrado. Si tú eliminas todo esto, 3 entre 1.5 te darían 2, ¿verdad? Por lo tanto estamos hablando de un tiempo de 2 segundos. ¿Ok? Un tiempo de 2 segundos. Muy bien. Se elimina metros con metros y te quedan segundos al cuadrado entre segundos, o al revés, te quedan segundos, ¿verdad? Sí, me quedaría, perdón, se multiplican metros por segundo. Aquí, para que sepan cómo quedó segundos, se multiplican extremos por extremos. Metros por segundo al cuadrado, te quedarían metros sobre segundo al cuadrado, perdón, metros segundo al cuadrado entre segundo por metro, ¿verdad? Segundo por metro, ahí se eliminan los metros, por eso les decía, y segundo al cuadrado entre segundos, se restan los exponentes y te quedan segundos. El tiempo es 2 segundos. Muy bien, continuamos con el ejercicio número 4 en el siguiente video.